Bienvenido Juan Yolín a Poéticas del Puente, este programa que hacemos para conectar las experiencias de escritoras y escritores con nuestra audiencia desde el mítico Teatro del Puente. Así que bienvenido. Gracias a ti, Pino. Cuéntame, ¿tenía alguna experiencia o alguna relación con el Teatro del Puente? Sí, bastante ancha. Mi hermana ha trabajado mucho en teatro y más de algún montaje en el que ella se desenvolvió sucedía acá. Entonces, conozco a la gente de aquí, no venía hace mucho tiempo. De hecho, el director me vio cuando entraba y medio que no me reconoció. Cuando le dije quién era, me dijo como, oye, que estáis grande. Y me siento dichoso de estar acá porque este es un lugar muy querido para mí, al cual vine muchas veces. Está por encima del Mapocho, del Mapucheco, ¿no? Un río que además tiene mucha relación con la poesía, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, en Niños en el Río. Teófilo Cid decía en ese libro, el río que parte en dos el egoísmo. Entonces ya sentir el agua acá abajo después de tantos años mientras converso contigo es una sensación estupenda. Oye, Juan, como entrando en materia, ¿no? Una pregunta inicial que le estamos haciendo a todos nuestros invitados es, ¿qué es la escritura para ti? Bueno, es una pregunta que requiere harto valor para responderla, ¿no? Pero la escritura es para mí una gimnasia que se condice con la creatividad, ¿no? En mi caso específico, mi praxis es levantarse temprano en la mañana, mover la raja, escribir, a sabiendas de que quizás lo que escribas no sea bueno, pero mantener siempre esa práctica, esa rueda corriendo, y al mismo tiempo, desde un lugar quizás más espiritual, es de las pocas actividades que no me aliena, que no me enajena. Entonces, mi relación con la escritura realmente es casi religiosa, ¿no? O al menos así veo la poesía, y esto se lo estoy copiando a otro poeta, Rafael Rubio, quien hablaba conmigo acerca de la poesía como religión, ¿no? Es la única cosa en la que podemos creer a ojos cerrados, o sea, manos al fuego. Obviamente yo no tengo una estructura religiosa, pero la poesía es algo que sí me conecta con aquello, ¿no? Y eso me lleva a pensar en el ejercicio mismo del escribir poético, a diferencia de la prosa, por ejemplo, ¿no? Y a mí me encanta la prosa y también soy un convencido de que detrás de una buena prosa hay poéticas, ¿no? Pero al mismo tiempo la poesía nos conecta con un ejercicio sumamente antiguo, del pasado profundo, ¿no? Cuando pienso en poesía desde la pregunta que me formulas, que para mí poesía y escritura son inseparables, y por lo mismo no pienso que la poesía sea un género, ¿no? Puede que la novela, el cuento, la novelita sea un género, pero la poesía en sí mismo es algo tan viejo que se condice con el nacimiento de la danza, imagino yo, de la percusión, de los relatos. Es decir, la poesía existe mucho antes de la invención misma de esta tecnología que llamamos escritura. Entonces yo creo que el hecho de que siga existiendo es porque realmente debe formar parte de una de estas actividades primordiales de la humanidad. A pesar de que hoy día esté, digamos, tan de capa caída, o al menos no haya mercado para la poesía como tal, pero a veces pienso que eso es algo bueno, ¿no? Es una buena forma de mirarlo. Volviendo atrás en tus inicios, como en tus vínculos con la escritura, con la poesía, ¿cómo fue ese primer momento en el que te enfrentaste a leer un poema tuyo y decir como, wow, como esto es poesía? O a la larga, la primera vez que te enfrentaste a un poema que te gustó mucho y y trazaste tu camino como escritor, ¿no? Como que dijiste, esto es, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo por ahí? Varios. Bueno, todo esto parte como penita adolescente, sencillamente, ¿no? Mantener un diario íntimo de vida, escribir tus pensamientos, llegar a la adolescencia, deprimirse y escribir cosas que, claro, probablemente si las mirara hoy día o las leyera hoy día no revestirían mayor valor. Quizás me odiaría, ¿no? Me harían ganas de volver en el tiempo y a forrarme una patada en la cara, ¿no? Pero eso me llevó a desarrollar una inquietud hacia la escritura. Yo no sabía que escribía poesía.
Y todo parte con los talleres literarios, ¿no? De los cuales mucho yo atesoro. Entonces, yo siempre me sentí malo para escribir, sobre todo en la adolescencia. Creo que la primera vez que dije algo así como, puede que haya escrito algo favorable, o un verso, o una estrofa, de haber sido ya entrando en la universidad. Y es cuando uno ya puede como revertir el mero impulso del corazón, porque uno, por supuesto, escribe con esto, también escribe con todo el cuerpo, pero también escribe con eso. Entonces, y eso es lo que uno a veces se olvida. Y en ese camino me acuerdo de Nadia Prado, por ejemplo, me enseñó cosas muy valiosas en su taller, Poetizar y Pensar. Héctor Hernández Montesinos también en su momento, Paulela Vaca. Me tocó tener una relación más cercana con la generación de la novísima en la poesía 2000era. Y ahí fui desarrollando, por así decir, mi propio aparato, ¿no? Y un aparato que hoy día se llena de lecturas especialmente latinoamericanas, en mi caso. Pero también soy un ávido lector de los gringos, ¿no? Y veo también ciertas conexiones entre la poesía gringa y la poesía de distintos lugares del continente. Entonces, por ahí va. Y poemas que me hayan marcado, pucha, son demasiados como para... Pero, por ejemplo, uno que sí me acuerdo que me gustó de haber leído y haber dicho, después de leerlo como, se puede escribir así, es un poema de Cecilia Pavón que se llama A mi familia, de un libro titulado Pink Punk. Y cuando yo leo ese poema, y que tiene una relación, volviendo al principio de la respuesta, ¿no?, con el diario íntimo, dije, tú puedes escribir de esta manera, ¿no? Y te sacas un montón de basura de la cabeza sobre qué es la poesía, que es algo que tiene relación con la educación, más que nada con el colegio, la universidad, etcétera, ¿no? La poesía, finalmente, nosotros desarrollamos una relación estrictamente propia con ella. No sé si personal, me recuerdo cuando Gonzalo Mian decía, la poesía no es personal. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo con eso, pero sí sé que la poesía es casi una suerte de órgano que se separa de ti y que eventualmente ya camina solo y uno lo ve, ¿no?, como parte del paisaje. Bueno, parte también de esas visitas por los talleres, me contabas que habías tomado uno con Raúl Zurita, que también marcó quizás algo en tu escritura. Claro, o sea, eran de esos talleres cuando eres muy chico, 13, 14 años, y estos talleres que duran poco, que sean en un contexto escolar. Yo nunca lo había leído a Raúl. Y él, bueno, resultó ser, cuando lo conocí, una persona sumamente amorosa. Y él me dijo algo que tengo entendido que lo suele decir con cierta regularidad, pero que realmente cambió mi forma de relacionarme con la poesía, cuando él me dice que la poesía, o el arte más bien, podríamos cambiar una palabra por otra, el arte o tiene relación con la vida o no tiene relación con absolutamente nada. Y él me dice esto, yo soy adolescente todavía, y ahí yo lo que quería era escribir bien. Ese era mi fin, ¿no? Pero después comprendí que escribir bien, por así decir, no tiene ni un brillo, porque hay harta gente que escribe bien. Y el enunciado que tira Zurita te lleva a pensar en qué vas a hacer con tu escritura, más que solo verlo desde un lugar netamente estilístico de lo que se llama escribir bien, que por lo demás a esta altura, después de leer tantas cosas, no tengo lo más mínima idea de lo que significa escribir bien. Solo sé que hay libros que me atraviesan y libros que no, hay libros que me tocan las cuerdas y otros que no, y los que no generalmente los leo un rato y los dejo, y los que sí me van a acompañar durante mucho tiempo, ¿no? Como un buen poema, una buena canción, una buena película, supongo. ¿De qué manera la ciudad influye en tu trabajo? Bueno, ya sabemos que está ahí situado hoy en Valparaíso, pero viajas mucho a Santiago, tú eres santiaguino. ¿De qué manera un poco la ciudad, el entorno de la ciudad, los tipos de ciudades, no sé si lo diferencia o es parte de lo mismo, una ciudad con otra, influye en tu poesía? Claro, o sea, la experiencia misma, que podríamos llamar territorial de la ciudad, afecta tanto a un escritor, pero como también lo va a hacer a un escritor campesino, por ejemplo, ¿no? O dentro ya a los más, digamos, a las entrañas de las provincias, se da otro tipo de escritura, otro tipo de figura. En mi caso, la ciudad me resulta hostil, ¿no?
Yo no voy a hacer estas comparaciones odiosas entre Valparaíso y Santiago que se suelen hacer a veces, pero tan cerca que en realidad para mí son lo mismo. O sea, creo que Santiago centraliza tanto las cosas como lo va a hacer Valparaíso. Pero en Santiago, por ejemplo, ahora cuando partimos conversando, Pino y yo, estando acá y escuchando el río pasar, no puedo sino pensar en Niños en el Río, que para mí es un libro súper importante. Se editó hace poco, se reeditó más bien, por parte de ediciones del Casicóndor y Nubicalistas, y tuve el honor de presentar ese libro en el Museo Universitario del Grabado en Valparaíso. Y ese es un libro que trata específicamente sobre niños desposeídos en situación de calle que mueren en las caleteras del Mapocho de frío. Y al poeta Teófilo Cid, el máster de la noche que le decían, ¿no? Creo que le puso Teliera, si no me acuerdo. Él se ve conmovido por este suceso, que no se sabe si lo vio o supo por los medios o lo que sea. Y él escribe un poema corto, preciso y brutalísimo, que habla hacia el fondo qué tipo de vida tan mezquina se atreve a mostrar estas eristas, ¿no? Un libro que trata sobre la muerte de niños desposeídos, niños y niñas desposeídos de frío, ¿no? También te hace pensar en cómo nos sometemos a un modo de vida que saca lo peor de nosotros. Entonces la ciudad, amando también ciertas dimensiones de ella, me lleva a pensar eso. Quizás la vida en Valparaíso es un poco más agradable, tengo la sensación de que la gente es más amorosa, más cercana, y tener al portento marítimo ahí también ayuda, pero yo conozco muchos poetas en la quinta región, desde Jahuela, Valparaíso, pasando por Viña, etc., y es una selva lírica, como dice la antología, y aquí también, o sea, hay poetas hombres, mujeres, disidencias de acción que vienen de lugares tan distintos y que la ciudad o los territorios propinan eso. Entonces, a mí me cuesta pensar que existe una poesía santiaguina o, por así decir, una poesía nortina, una poesía sureña, pero lo cierto es que el mundo exterior, aunque a veces se nos olvide o no tengamos plena conciencia de ello, atraviesa el pensamiento y los signos del pensamiento y va a moldear también esta autarquía personal, esta mitología personal que llamamos estilo. Ahí entran los grandes temas verbales de tu historia. También pueden ser tus grandes fracasos, tus traumas, pero ¿por qué no? El paisaje, el territorio, el clima y un largo etcétera. Entonces yo creo que la ciudad propicia un tipo de escritura que el campo puede propiciar otra y así, ¿no? Esa sería mi relación. Siempre tratando de dejarme atravesar por lo que ocurre a mi alrededor y sin alargar mucho esta respuesta, pero para volver un poco a la primera pregunta, la poesía es también una forma que tenemos o una disposición de nuestra conciencia hacia la vida. Rara vez nos permite atravesar algo y pareciera que aquello de lo que vamos a escribir después es como regalado, ¿no? Entonces yo soy de los que piensa, y probablemente no soy el único, la única, que no existe la voz del poema, sino que existen las voces. La ciudad tiene voces. Bruno Vidal, por ejemplo, habla de que el poeta es alguien que está con una suerte de grabadora moviéndose, ¿no? Yo lo veo más como un medium. El poeta es alguien que está rodeado con un coro fantasmal, espectral, y entra la poesía, ¿no? Como una disposición de la conciencia frente a la vida y, ¿por qué no, una posición que tomamos frente a la historia? Entonces creo que la poesía específicamente, cuando tú me dices la ciudad, yo me voy directo a Gonzalo Vian, La ciudad, que es un poema indestructible, ¿no? Tú también dictas y organizas talleres de poesía, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia con nuevas voces o adictos a talleres de poesía que de repente se repiten, ¿no? Como que estar ahí escribiendo, conversando, aconsejándose o simplemente viviendo de una manera en el que el poema es el centro de su atención. ¿Cómo son esos talleres en los que te enfrentáis? ¿Qué tipo de personas van a ese tipo de talleres? No sé si tipo de personas es la calificación, pero ¿no? Como ¿con qué te encontráis ahí? Con todo el abanico y la diversidad del espectro humano. Cuando tú dices adicto a los talleres, claro, yo fui adicto a los talleres. Especialmente era adicto al post de los talleres, ¿no? A mí me interesaba más que teorizar, que pensar poéticamente lo que ocurría después, que dicho en simple era reservar una mesa en un barucho, en alguna picada y continuar ahí.
Y claro, yo tomé tantos talleres y lo que a mí me pasaba con ellos es que no me interesaba tanto las lecturas teóricas o propiamente literarias que ocurrían en el taller, sino el entusiasmo que me generaban. Es decir, el llegar a la casa prendido a escribir algo. Y eso ocurría en el post. Y cuando tú dices adicto, me acuerdo que, claro, alguien decía, mira, la poesía es un virus, ¿no? Creo que Estela Díaz Barín podría entrar en eso. La poesía como enfermedad. Y bueno, hay ensayos sobre literatura y enfermedad de Andrea Cotó, cosas muy interesantes. Pero llega un punto donde ya no tomáis talleres y los comienzas a hacer. Más que nada por necesidad. No es que uno se forre haciendo talleres, pero es entretenido. Y ahora último, hago unos en el Centro de Extensión del Ministerio de Cultura, en las Artes y el Patrimonio, en Plaza Sotomayor, Valparaíso. Y ahí la persona más joven tiene 16 años y la persona con más edad, 74. Entonces la conversación que se puede dar entre un adolescente de 16, 17, 14 años y una señora de 70 y tanto es una cosa maravillosa. Porque más que el taller, el poema se vuelve una conversación. Y no hay que olvidar además que escribir generalmente es una actividad sumamente solitaria y por lo tanto se suele aparejar a la noche, a las bajas pasiones, pero cuando uno escribe y se abre a los demás, a la lectura crítica, siempre en un marco de disenso, pero en un marco también cuidadoso, ¿no? Porque uno a veces ha estado en talleres que yo no promuevo ese tipo de dinámicas, ¿no? Donde en el fondo te quieren destruir, que te puede hacer bien, pero también a alguien le puedes truncar los propios deseos que tenga en relación a la escritura. Me sucede que el poema, los ejemplos o la propia escritura de una persona que asiste a un taller se vuelve una conversación. Y por un momento dejaste de estar solo, ¿no? Aquello que empujó el poema, el torque del motor poético que vivo sucediendo, que puede ser algo muy terrible o algo muy luminoso, se abre a los demás y creo que eso es una de las grandes recompensas que nos deja la escritura. Dejamos de estar solos poquitas veces y es cuando hacemos algo con nuestra escritura, mostrársela a otro, publicarla, mostrarla en algún liceo, lo que sea. Entonces el taller para mí es ese lugar de encuentro y de conversación en torno al poema como conversación, como diálogo. ¿Es importante el humor en tu trabajo? Sí, lo es. No hace tanto. Ajá. Antes era un poeta triste como la mayoría, supongo. Y claro, uno se deja llevar por la pena. También supongo que no quiero generalizar, pero la gente que no solo en la literatura, en la escritura, en el arte en general, puede que estemos un poco tocados, ¿no? Y esa teja suelta, en cierta manera, nos da una nueva disposición hacia la vida con la escritura. Pero yo pasé un momento donde me aburrí de tener pena. Y el cambio que hice fue dejar de escribir de noche. Levantarme temprano en la mañana, cosa que odio. Dije, bueno, me acuesto más temprano, me levanto a 6, 7, veo qué le pasa a mi cabeza cuando escribo. Y ahí me volví un adicto de la mañana porque comprendí que la cabeza, en mi caso, hay gente nocturna y siempre la voy a respetar, mi cerebro está más ágil, ¿no? Y más jocoso. Entonces, por ejemplo, una vez conociendo a Clemente Ritman en Puerto Varas, le mostré mi poesía. Esto fue hace tantos años, yo era chico. Y me dice algo así como, está bueno, pero tenés que aprender a reírte, weón. Y ahí caché que si yo me quería reír, es decir, explorar una dimensión de la comicidad, ¿no? En tu escritura, en mi caso tenía que ser en la mañana. Y un ejemplo de esto podría ser una crónica de Lemebel, que se llama Incendio en la Divine. La Divine era una discoteca en Valparaíso que, al parecer, un grupo de fascistas quemó. Y fue una masacre, murió un montón de gente. Fue un hecho muy funesto, impulsado por el odio, ¿no? Y Lemebel le toca escribir una crónica y la crónica está llena de humor. La ropa que usan, que compran un pantalón Calvin Klein y lo planchan 3 veces para que parezca nuevo, y que están escuchando a Grace Jones, y las tallas que tiran, todo para contar cómo
un montón de personas, solo por ser quienes son, mueren ahogadas, calcinadas o se tiran por la ventana, etc. Y él utiliza la comicidad para que esto no sea tan terrible de leer, para que podamos surcar el horror. Y creo que ahí los latinoamericanos y latinoamericanas, aunque sea una categoría sumamente vaga para referirse a alguien, tenemos, en cierta manera, ese influjo, esa pulsión de, frente al horror, algo podemos reír, ¿no? Porque si no, en realidad la escritura sería algo terrible y ya con la vida por sí sola nos bastaría, ¿no? Entonces yo creo que el humor, no solo en mi caso, sino en el caso de muchos escritores de mi generación, es clave para conectar también con otros públicos y para sacar esto de un espacio tan lisa y llanamente depresivo. Oye, Juan, como para ir cerrando, ¿tienes algún consejo para personas que están iniciando en la escritura? No necesariamente gente joven, sino también gente que deja siempre como quizás para el final de los tiempos dedicarse, ¿no? Como que realmente escribir es algo que han dejado pendiente. ¿Qué consejo les darías a las personas? Chuta. Bueno, es común. Yo lo veo haciendo talleres. Es que siempre he escrito, pero me pregunto a quién le va a gustar o a quién le va a interesar. Tengo familia, tengo trabajo. Y claro, en este sistema tan mezquino que nos toca vivir, pareciera que todo es más importante que desarrollar nuestra propia creatividad. Pero yo veo, a veces uno le da por quejarse, que porque tiene que trabajar mucho, etcétera, porque no tengo tiempo para escribir, pero yo leía Bobby Sands Desfallece frente al muro de Carmen Berenguer, que ya creo que tenía 3 hijos, vivía en el exilio en Estados Unidos, y escribe un libro que lo cambia todo. Entonces, creo que en primer lugar no hay excusas, ¿no? El poco tiempo que tengas, hazlo, ¿no? Yo ahora escribo poemas de automóviles porque por trabajo paso mucho tiempo en automóvil y en vez de perder el tiempo quejándome del taco, empiezo a agarrar esos materiales de mi vida y los hago parte de mi escritura. Y un consejo que a mí me sirvió, muy sencillo, es escribe con locura, cuando puedas, ojalá siempre. Es muy probable que la mayoría de lo que escribas esté malo, pero hay un pequeño espacio dentro de esa práctica continua de la escritura donde uno va a encontrar primero un corpus, un conjunto de textos. Y cuando uno ya llega a ese punto donde los textos se les puede notar la vida, el estilo, y el estilo no es solo una cosa teórica, el estilo es una forma de hacer y una forma de ser. Entonces también encontrar nuestra propia forma de escribir es importante y luego ya aparece el foco. Entonces, yo no soy ninguna autoridad para decir cómo lo tienen que hacer para escribir, pero creo que escribir con locura es lo principal, ¿no? Escribir con entusiasmo. Entusiasmo es una palabra media complicada, muy utilizada por esto, qué sé yo, mindfulness y toda esta cosa que se vende ahora, pero entusiasmo significa en teos, en es adentro, teos es Dios. Entonces, ¿qué te hace entusiasta? Tener el Dios adentro. Y eso es lo que te mueve a escribir. Volvemos al principio de la entrevista. ¿Por qué tanto taller? Porque llegáis prendido a la casa a escribir. Y se te ocurren cosas. No es lo que aprendiste, es lo que el tallerista hizo por ti. Entonces, escriban con locura, vayan con todo, sin miedo, y probablemente les peguen. Y eso, hay que aprender a ser guerrero, a aguantar bien el cuero y seguir para adelante nomás. Los libros hablan por sí solo siempre. Gracias, Juan, por haber venido a Poéticas del Puente. Te deseamos lo mejor y nos veremos en otro capítulo. Muchas gracias.